Hola, la vez pasada grabé un video de cómo construir un mouse inalámbrico en recargable. Es decir, generalmente pues los mouse más económicos vienen con baterías alcalinas y podemos utilizar o reutilizar las baterías de los teléfonos que ya no funcionan, pero que la batería todavía funciona. Y podemos utilizar estas baterías para colocárselas a un mouse y convertirlo en recargable. ¿Por qué? Porque un mouse recargable, pues con baterías recargables, pues sale bastante caro en comparación con uno con baterías alcalinas. Y es súper sencillo, solamente tenemos que hacer un par de conexiones, soldarlas y listo. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que yo utilicé fue un mouse inalámbrico que tiene una entrada de voltaje de 3 volts y un amperaje de 100 miliamperios. También utilicé un jack hembra de 5 milímetros y un conector macho de 5 milímetros. Estos pueden ser de cualquier otra medida siempre y cuando ambos sean de la misma medida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este que está aquí, que es el macho, va a conectarse a este que es la hembra y por medio de esta conexión vamos a cargar la batería. La batería es recomendable que sea del mismo amperaje del mouse, porque si no es del mismo amperaje tendríamos que conectar una resistencia que baje el voltaje para que así no se dañe el mouse. En este caso yo utilicé una batería de la misma entrada de voltaje, que es de 3 volts. Entonces no hubo necesidad de agregar una resistencia para bajar el voltaje. ¿Ok? El circuito del mouse es el siguiente. Esta es la placa base del mouse. Estos que están aquí son los polos positivo y el polo negativo. Y este espacio en verde es donde van las baterías AAA o AA, dependiendo, ¿ok? Entonces, estos alambres que están aquí, estas conexiones, antes de modificarlo, pues van uno al polo positivo de la batería y el otro va al polo negativo de la batería. Entonces hay que retirar la batería y posteriormente cortar estos, estos cablecitos o estos alambres para que ya no vayan a la conexión de la batería. ¿Ok? Cortamos estos cables, quitamos la batería y quitamos las conexiones de la batería. Solamente dejamos los cablecitos estos que después los vamos a unir a la batería y al jack. ¿Ok? Si vemos aquí vamos a ver de más cerca la placa base del mouse. Aquí tenemos la conexión o el polo positivo del mouse y acá tenemos el polo negativo del mouse. Estos polos se van a conectar a los polos de la batería, es decir, el polo negativo se va a conectar al polo negativo de la batería y el polo positivo del mouse se va a conectar al polo positivo de la batería. Posteriormente también estos cablecitos se van a unir al jack para que se puedan cargar, ¿ok? Aquí vemos el jack, esto que está aquí es el jack que yo lo pegué por ahí donde había espacio. Ustedes lo pueden pegar donde más les convenga, buscando un lugar que no estorbe, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Esta batería, la batería pues no debe ser demasiado grande, debe ser pequeña, que entre en el mouse. Lo que yo hice fue modificar la estructura del mouse eh, para que pudiese entrar la batería. Quité algunos, quité algunos
elementos que tenía el mouse, pero que no afectan el funcionamiento del mouse, para que pudiese entrar esta batería, ¿ok? Si la batería es más grande que el mouse, pues no va a funcionar porque no va a entrar. Entonces, como esta batería es pequeña, entonces la metemos o colocamos o buscamos un lugarcito donde entre perfectamente sin afectar a los demás componentes. En este caso, arriba de esta placa quedó perfecto. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo conectar o cómo soldar eh, las uniones, ¿ok? Esto que está aquí representa la placa del mouse. Esta es la conexión, perdón, el polo positivo del mouse y este es el polo negativo del mouse. Este es el polo negativo de la batería y el polo positivo de la batería. Polo negativo del jack y polo positivo del jack. Entonces lo que vamos a hacer es cortar pequeños cablecitos y soldarlos. Es decir, corto un pequeño cablecito y voy a soldar el polo positivo del mouse con el polo positivo de la batería. ¿Ok? Este polo negativo lo voy a unir con un cablecito al polo positivo de la batería. De igual manera voy a unir el polo negativo del mouse al polo positivo de la batería. Y una vez que ya están unidos, lo que voy a hacer es tomar del cablecito que une aquí a los polos negativos, tomar otro cablecito y unir este cablecito con el polo negativo del jack. De igual manera, el otro cablecito que une los dos polos positivos, voy a cortar otro cablecito y voy a soldarlo a este cablecito para unir con el jack. ¿Ok? Una vez que ya tenga esas conexiones, lo que vamos a hacer es simplemente buscar el lugar adecuado para colocar la batería y para pegar el jack. La batería, como ustedes ven, una vez que ya está conectada con los cablecitos, como aquí ven, simplemente la coloqué arriba de la placa, porque es el mejor lugar donde se adaptaba. ¿Ok? Aquí ven ustedes las conexiones. El polo positivo está conectado al polo positivo de la batería y el polo o el polo negativo del mouse está conectado al polo negativo de la batería. De aquí mismo salen las conexiones para el jack, que se encuentra más o menos por aquí. Y aquí está la otra conexión. También sale el otro cablecito para el jack. ¿Ok? El jack lo coloqué donde iban las baterías porque quedó un espacio libre, entonces ahí cupo perfectamente, entonces simplemente lo pegué ahí. Como ustedes ven, es un lugar adecuado y no estorba la tapa, entonces yo puedo poner la tapa y el jack pues no va a estorbar y va a cerrar perfectamente. Entonces, una vez que ya está conectado esto, ya está listo. Simplemente si la batería está descargada, conectamos el jack macho a este conector hembra y lo conectamos a la corriente. Aquí pues va a depender de la batería. Hay veces que tarda alrededor de 1 hora o 2 horas en cargarse completamente. Una vez que ocurra eso, lo desconectamos y listo. Podemos seguir utilizando el mouse. Ok, aquí se ve que la batería está adentro. Una vez que ya está cerrado el mouse y esto que está aquí pues es donde iban las baterías y el jack hembra no estorba y puedo poner la tapa al mouse. Ustedes ven aquí que yo hice un poco de modificación a la tapa del mouse para que pudiese entrar la batería. Y es todo. De esta forma solamente modificamos algunos aspectos del mouse para que pueda entrar la batería y sería todo.